Después de unos 9 meses aproximadamente en que no habíamos presentado ningún tema más sobre testimonios, reanudamos con los testimonios. Vais a comprobar que no son recientes, tienen ya quizás unos 3 años. Pero bien, es que hay muchos que se han recibido que aún no hemos mostrado, y más que se irán recibiendo, supongo, si Dios quiere. Mirad que no ha sido hecho adrede. Vais a ver cómo algunos de los testimonios de los que hoy mostramos tienen que ver con diezmo. Sí, y es porque los fuimos recibiendo así, tal como los recibimos, como os lo vamos mostrando a vosotros. Vamos a empezar por el primero. En verdad, hoy solo hay 6 testimonios, aunque alguno veréis que es un poco más largo que otros. Algunos ocupan 2 diapositivas, otros solo 1. Pero estad atentos porque hay cosas interesantes y que vale la pena comentar. Normalmente pensamos en los testimonios como algo que, mira, uno ha dado su forma de decir cómo llegó al mensaje o cualquier situación que le parezca que ha querido preguntar, etc. Y a veces nos quedamos solo con eso. Los testimonios van mucho más allá de esto. Hace un rato lo estábamos comentando con un hermano aquí, y es que ya en los tiempos de Ellen White, ella hablaba de la importancia de los testimonios. Y es cierto, había reuniones de testimonios, reuniones de oración también, en las cuales las personas daban, valga la redundancia, testimonio de alguna experiencia que les había acontecido y que tenía que ver con la palabra de Dios. Quizás de su vida inmediata o de tiempo atrás. Alguna situación que quizás se había generado prácticamente unos días antes. Y lo contaban allí, y entre ellos compartían ese tipo de experiencias y por tanto se enriquecían todos viendo cómo Dios obraba. Esto era una parte de las reuniones de testimonios, pero luego hay también los tipos testimonios que son ya más conocidos, como lo que escribía Ellen White. ¿Y en qué consistían? Pues Ellen White, con el don de profecía, a veces escribía a personas directamente porque Dios le había revelado algo sobre esa persona y directamente hablaba con esa persona a través de escrito y luego podían mantener o no una relación por carta para solucionar el problema, porque normalmente iba de problemas y a veces vaya problemones. Esto también formaba parte de los testimonios. Y luego hay, cómo no, los escritos que quedan de los testimonios de gente que habían hablado con ella así por carta o ella con ellos, y todo eso no quedaba solo para esas personas en concreto, sino que luego era recopilado y pasaba a ser testimonios para la Iglesia en varios tomos. ¿Y todo esto para qué servía? Pues sirve aún para nosotros. Casos que, aunque haga 100 años o algo más incluso, sirven aún para poder acoplar cosas a nuestra actualidad, porque en el fondo cambiarán las circunstancias, cambiará el panorama mundial, la cultura, pero en definitiva los problemas son los mismos para las personas. Y pueden pasar los años que sean, que el funcionamiento mental de las personas suele ser el mismo. Bien, de todo esto siempre se puede extraer lecciones. En este caso, los testimonios que presentamos tienen un poco de todo ello. Son personas que nos escriben primero ellos a nosotros y que nos cuentan algo que quieren que sepamos y que también se puede llegar a divulgar para los demás. De aquí surge un comentario, una respuesta, y esto puede llegar a nutrir también a las personas que lo están escuchando o que lo están viendo tiempo después. En definitiva, los testimonios son sumamente importantes porque son situaciones de las cuales se puede extraer una enseñanza, que puede ser una reprimenda para nosotros o puede ser ya sencillamente una gran alegría directamente. En fin, hay un poco de todo. Pues bien, teniendo esto en mente, vamos a empezar por el primero de ellos, y es este. Hola, Víctor. Quiero mandaros saludos a todos los del Ministerio del Cuarto Ángel. Me da mucho gusto y felicidad el verte repuesto. Gracias a Dios que escuchó nuestros ruegos. Pido también por el bienestar y la salud de todos vosotros. Antes de ver esta reciente prédica tuya del sueño de William Miller, desde hace unas semanas atrás, he sentido la inquietud de enviar los diezmos del Señor. No es mucho, pero el Señor hará de ellos como lo hizo al alimentar a los 5.000. Tengo fe de ello. Llevo guardándolos porque le pedí al Señor respuesta de dónde había de llevarlos y si era su voluntad que os lo enviara a vosotros.
y llevo ya semanas en mi corazón de enviarlos al ministerio. Fuego inquietante en mi corazón, pues hoy, al abrir el YouTube, me he encontrado con el mensaje, así que no puedo quedarme más con ellos. Fijaos cómo el Señor también responde los pensamientos de las personas, incluso que pueden ser oraciones, como no. En este caso, ¿qué hacía con sus diezmos? Bueno, pues notaba que en su corazón algo debía hacer. Y mira por dónde, fue precisamente abrir el YouTube y encontrar ese tema que presenté, ya veis, no es de ahora, habla del sueño de William Miller, el hombre de la escobilla. Y en consecuencia, encontró que había una respuesta allí. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Que una persona tiene alguna duda, alguna cuestión, y le pide al Señor algo, una solución, una respuesta, y el Señor se la da, y de un modo, ya veis, súper directo. Y de paso aprovecho a darle las gracias por esas oraciones, ya sabéis que estuve muy mal, luego me repuse un poco, gracias a Dios, y tuve cosas peores aún después, pero gracias a vuestras oraciones aún estoy aquí. Con lo cual, de todo corazón, gracias. Pero sigamos viendo qué más nos dice. Llevo ya mucho que no diezmo en la institución adventista. El mensaje del por qué ya no es muy claro. Dios es claro. Así que quisiera que me pudieran explicar qué paso seguir para enviarles el diezmo. He de mencionarte también que el tema del hombre de la escobilla ya lo había leído y es muy claro el mensaje. Y ahora al escucharte se amplió mucho, mucho más. Y lo que dices es verdad. Creo verdaderamente que nuestro Dios os ha elegido. Dios se complace en elegir a quien Él quiere, de forma especial, para que dé su mensaje. Por supuesto, eso no nos exime a nosotros de personalmente dar también el mensaje. Es también nuestra responsabilidad. Pero sí es verdad que hay una persona especial. Dios elige de acuerdo a sus capacidades y alabado sea nuestro Dios por ello y su nombre sea glorificado eternamente. Dios guarde vuestro corazón de todo mal sentir y os inunde de su Espíritu Santo, la lluvia tardía. Hace poco escuché un tema de un pastor, en donde decía algo que a mí me puso a pensar mucho y aún retumba en mi mente. Vinieron a mi mente y a mi corazón en ese momento los nombres y los rostros de ustedes. En ese momento sentí mucha emoción y se me dibujó una sonrisa de felicidad en mis labios, aún lo recuerdo. Ese pastor predicaba acerca del inicio del tiempo de juzgar a los vivos y decía que siempre que está por comenzar un evento especial en el cielo, siempre hay un evento especial que comienza a surgir en la tierra. Dios permite que sea así y de esa forma Él da avisos para que estemos preparados. Por supuesto, siguiendo su palabra y las profecías, decía también que esto se podía demostrar estudiando la Biblia, donde se narran este tipo de situaciones. Según él creía, el juicio de los vivos empezaría cuando empezara el fuerte pregón en la tierra, cuando el mensaje del tercer ángel fuese dado de forma más fuerte, más potente, con fuerte pregón. Eso anunciaría que el juicio de los vivos ha comenzado y que el tiempo es venido. Y cuando escuché esto dije, eso es el cuarto ángel. ¿Y quiénes son los que están dando este mensaje? Y ahí pensé en todos vosotros. Así como los pioneros, Dios los unió y los hizo resurgir con el mensaje del cuarto ángel. Bueno, solo quise compartir esto con ustedes. Por favor, espero su mensaje de cómo poder haceros ese envío. Escribo desde México. Bendiciones y fuertes abrazos. Smarty Flota. Bien, ya veis que es un testimonio que podéis decir, ¿y esto qué? Pues ¿esto qué? Esto es sumamente importante. Fijaos que eran los años en que presenté el tema del hombre de la escobilla, el sueño de William Miller, en el cual pudimos explicar una serie de cosas que creo que vale la pena que todo el mundo conozca. Y mira por dónde él relaciona ese tema, no solo con el diezmo, sino con algo más. Y es la cuestión de que, mira por dónde, vio a alguien, a un pastor en una predicación, que decía algo sumamente interesante y sumamente correcto. Cuando a veces pasa algo en el cielo o pasa algo en la tierra, hay una connotación de comunicación absoluta entre un hecho y otro. En el cielo y en la tierra. Pasa algo y a veces la cuestión es mirar cómo una cosa y otra no se contradicen, sino al contrario, se acoplan para que haya un hecho en concreto. En este caso, lo que llega a decir, yo creo que a nuestro hermano Javi esto le ha sonado a la perfección.
porque él también ha hablado directamente del juicio de los vivos, yo recuerdo haberlo dicho a tiempo atrás, y él presentó en qué momento sucedió esto. Y mira por dónde, qué hecho sucedió que marcó el desenlace final del mensaje del cuarto ángel cuando se empezó a predicar con fuerza este mensaje de Apocalipsis 18, con todo lo que llega a englobar. Pues a raíz, básicamente, del famoso 11S de 2001. Y bien, mira por dónde Smarty Flota, cómo cuadró también conceptos. Gracias a Dios. Pues bien, aquí solo me resta decir ya que sobre el tema de diezmos, ya le dije cómo hacerlo. Normalmente siempre ponemos una diapositiva al final de las conferencias que aparece en amarillo, donde se dice cómo se puede donar. Y a partir de aquí, libremente, quien quiere lo hace y quien no, pues evidentemente los vídeos están al alcance de todo el mundo gratuitamente, solo faltaba. Y nosotros vamos a seguir haciendo la labor de Dios como sea. Eso lo tenemos muy claro, para la gloria del Señor, por supuesto. Pues Smarty Flota, que Dios te bendiga, y no sé si habrás ido al encuentro con los hermanos de México, no tengo ni idea, pero sea como fuere, ojalá podáis seguir estando tú en el mensaje y ojalá muchos más contigo. Vamos al siguiente testimonio. Hermano Víctor, qué alegría poder verlo nuevamente en Noticias de Actualidad. La verdad es que nos ponemos contentos junto a mi familia de verlo nuevamente. ¿Qué tema para reflexionar el que dio Ángel hace 3 sábados atrás? Bueno, puntualizamos, recordad, dice 3 sábados atrás, pero no es de actualidad, sino de esto hace unos 3 años, ¿eh? ¿Qué tema para reflexionar el que dio Ángel hace 3 sábados atrás? Era un mensaje directo. Le dije a mi señora, mira lo que dice Ángel, un mensaje directo pero necesario. Usted completó ese mensaje el sábado en el culto. Impresionante, el hombre de la escobilla. Hágame un favor grande, hermano Víctor. Este sábado, cuando pueda, dígale a su hermano Josep que una familia en un punto remoto de Argentina también lo quiere y aprecia mucho. Pero es de corazón, los apreciamos. Ya esperamos el siguiente capítulo de Apocalipsis. También le quiero confirmar algo que usted dijo en El hombre de la escobilla, pero el primer vídeo que hizo, donde también habló del tercer Elías. Usted comentaba en ese momento que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y yo lo vivo cada día. Cada vez que nos encontramos con mi papá. Empezó a estudiar la Biblia y es un hombre sincero. En algún momento se separó de mi mamá cuando éramos chicos. Soy testigo que la verdad del 2031 va acabando hondo en su corazón. Antes no venía mucho a casa y ahora viene todo el tiempo. Y el tema de charla es Jesús, es usted y es el 2031. Dios lo bendiga. Bien, este es un primer testimonio que me mandó la persona que luego veréis y que al final firma junto a toda su familia. De aquí le doy las gracias también porque, fijaos, no solo me cita a mí, sino que cita también un agradecimiento a mi hermano y que lo quieren mucho, a mi hermano Josep, y también cita a Ángel en una predicación que, mirad, yo de esto ya no me acordaba, no recordaba que Ángel primero había hablado algo y después yo hice esa predicación, no lo recuerdo la verdad, pero mira por dónde ahora aparece esto. Bueno, una vez más, lo que denota cómo el Espíritu Santo va guiando las cosas para que sucedan de un cierto modo, que todo cuadre y la verdad se pueda mostrar. Con lo cual, a mí eso me sigue maravillando de ver el poder del Espíritu Santo, lo que sigue haciendo. Y luego, este testimonio continuó con una respuesta por mi parte y recibí esto otro. Mi papá es como Jacob. Dios lo prosperó muchísimo. De la nada y vendiendo galletitas y dulces en la calle desde que tenía 5 años, Dios le dio la habilidad de hacer buenos negocios y hoy en día tiene una empresa muy próspera. Creo que como Jacob y José, todo lo que toca es bendecido. Siempre fue correcto en su proceder y nunca hubo engaño en sus negocios, siempre correcto. Hermano, por favor, le hago una consulta. En la familia somos 6 y 5 somos bautizados. Mi hijo menor de 9 años, Daniel, aún no lo está. A la iglesia ya no vamos desde hace medio año ni vamos a ir. Al contrario, estamos compartiendo esta verdad. ¿Cómo hago con mi hijo para el bautismo? ¿A qué edad es la indicada? Él desde hace tiempo que pide el bautismo. A pesar de su corta edad, la mente de ese chico vuela. Es gracioso el tema de mis 4 hijos. Desde el más chico al más grande saben todas las cosas que ven y preguntan y comparten.
Es lindo cuando crecen en el conocimiento y camino del Señor. Gracias por todo. Aquí tiene un amigo. Saludos atentamente Paolo y Yolanda, Adriana, Benjamín, Moisés, Daniel y Daniela, Maranata 2031. Bien, pues primero de todo comentar el primer párrafo. Personas que son íntegros en sus negocios. Y esto debería ser lo de siempre para un cristiano. Y a veces, incluso los que no son cristianos plenamente entregados al Señor, resulta que son más fieles que muchos cristianos. Lecciones siempre por todos lados, porque ¿de qué sirve ser cristiano si en tus negocios resulta que estás timando a la gente o eres un déspota si tienes empleados o cualquier otra cosa? ¿Qué ejemplo das? Bueno, pues el Señor te va a seguir ayudando si tú eres fiel, si no, te puede ayudar el otro, pero Dios no. Dicho esto, luego el tema de los bautismos. Fantástico la decisión que hicieron de, se acabó el ir a la denominación porque ya está como está, el mensaje del cuarto ángel es rechazado. ¿Y qué hacen? Bueno, pues se van reuniendo entre ellos, van viendo lo que presentamos, gracias a Dios, y hay un planteamiento, vale, todos bautizados, pero hay un chico de 9 años que el chaval, pues con esa edad se puede llegar a bautizar, por lo que describe es sumamente amplio de miras, es inteligente. Bien, una vez más vale la pena recordar esto, y esto especialmente para las personas que tienen mucha prisa para que sus hijos se bauticen. Recordemos a qué edad Jesús pasa a formar parte de la sociedad adulta y como era costumbre en la sociedad judía a su vez. A partir de los 12 años era cuando los niños dejaban de ser niños y pasaban a poder participar de las cosas de adultos, porque su comprensión crece y porque son más propensos a poder dialogar incluso con mayores, dejando ya chiquilladas. Bueno, es cierto que hay personas que maduran más, maduran menos, pero no viene de un año, esperar, ni 2, ni 3 a veces, porque si en el corazón de esa criatura está el seguir a Dios y sus padres ya lo están siguiendo, si pasara cualquier desgracia, ese niño es cubierto por la justicia de Cristo a través de sus padres. Con lo cual, por eso, no sufráis. Cuando llegue el momento, a partir de 12 años, cuando el chaval sea consciente del todo de lo que significa el paso del bautismo, caras a Dios de ese pacto, y lo que implica de entrar a pertenecer a la Iglesia, y no hablo de una denominación en concreto como puede ser la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, sino a la Iglesia del pueblo de Dios en el mensaje del cuarto ángel, eso es una gran responsabilidad, porque pensad que cada cosa que hacemos o decimos que no toca, en consonancia con un auténtico cristiano, eso después pasa factura, porque se da un mal ejemplo, y en consecuencia, si hay un mal ejemplo de un creyente, ¿creéis que solo afecta a ese creyente o afecta a todo el pueblo de Dios? Porque la gente funciona así, no sabe separar mentalmente la persona de lo que representa o dice representar. Por tanto, se engloba todo allí mismo. Con lo cual, si alguien la pifia a base de bien, ¿quién se resiente? ¿Solo esa persona? No, todo el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, son los que están en el mismo sentir. Y eso es una gran responsabilidad. Y eso nos debería hacer pensar a todos, antes de tomar según qué decisiones, según qué criterios seguir, cuidado, porque la responsabilidad es muchísima, pero muchísima. Porque por nuestra conducta, por nuestra actitud, nuestras palabras, etcétera, podemos hacer que muchos se extravíen, o bien darles pie a que se extravíen. Por tanto, mirad si tenemos cosas que pensar, Y todo esto, ¿de dónde lo sacamos? Ya ves, como os decía antes, la importancia de los testimonios, porque sirve para poder responder cuestiones que pueden ir mucho más allá a veces de la propia pregunta, pero que evidentemente va todo entrelazado. Con lo cual, Dios ya proveerá su momento para que ese niño, cuando llegue la edad adecuada, pueda ser bautizado. Eso no falla. Quizá tardará más, tardará menos, pero se va a realizar. Y el Señor sabe que en el corazón de esa persona, de ese niño, están las ganas de hacerlo, pues estad tranquilos.
Y también para las personas de más edad, lo mismo. ¿Tenéis muchas ganas de bautizaros y no hay posibilidad aún? Esperad, el Señor sabe que queréis ser bautizados. Pues y en su momento lo dispondrá, solo faltaba. Porque es lo mejor que se puede llegar a hacer. ¿Y creéis que el Señor no se va a poner a ello? Claro que sí. Por tanto, paciencia, oración y a esperar, y todo llega. Y lo importante es no extraviarse, no ceder, no faltar a ese punto de fe que el Señor requiere de nosotros, sino a seguir creciendo, porque a veces, ya sabéis, por desgracia, muchas personas nos escriben con una gran fe, han tenido una gran experiencia, una gran sensación, Dios les ha dicho, Dios les ha respuesto, ¿y luego qué? Pasa un poco de tiempo y se acabó todo. O pasa un poco de tiempo y se rebotan contra hermanos en la fe. Y así, cualquier otra cuestión, pues miremos de no caer, porque recordad, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y eso nos atañe absolutamente a todos, porque aquí ninguno está aún en el cielo, ninguno. En fin, pues Paolo y familia, que Dios os bendiga, y ojalá sigáis adelante, y ojalá este niño, que ahora ya tiene una edad, ya esté consolidado plenamente en la fe y pueda ser también bautizado. Un abrazo para todos. Y el siguiente. Buenos días, hermano Víctor. Soy Fanis y vivo en Colombia. Lo sigo hace algunos años y me he visto la mayoría de sus conferencias. Lo encontré un día investigando algunos temas que me parecían que se estaban predicando incorrectamente en la iglesia adventista donde asistía, de la cual me fui retirando un poco, pues me sentía muy decepcionada y desesperanzada. Ya no tenía iglesia donde refugiarme y sus prédicas fueron la respuesta a esa preocupación. Mi esperanza revivió al saber que sí se estaba predicando la verdad presente y que muchos la seguían. Esto es muy interesante, porque no sabéis lo de personas que me han seguido escribiendo a lo largo de este tiempo, que eran adventistas, que iban a la denominación oficial, pero ya veían que las cosas no terminaban de cuadrar. Veían que lo que era un mensaje esencial para estos tiempos, la verdad presente, pues no se decía nada. Y no hace mucho, os he de decir, solo unas pocas horas, he recibido otro testimonio parecido. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay personas que están preocupadas por su salvación, están preocupadas porque quieren nutrirse de la verdad, están preocupadas porque quieren que las cosas se hagan bien y que además puedan llenarse del mensaje para compartirlo con el mundo y así otros puedan reaccionar y ser salvos. Bueno, pues eso, por desgracia, cada vez es más habitual, con las personas que no son fanáticos de iglesia, sino con personas que razonan y ven las cosas, las analizan y dicen esto no va bien. Y a partir de aquí Dios ya se encarga de ponerlos en el camino adecuado. Desde entonces la he enseñado con alegría a mis familiares, aunque ellos me llamen legalista y alarmista, pues somos adventistas desde la niñez. Es curioso, porque fijaos, toda la familia adventista, y cuando esta persona habla de que recibe el mensaje del cuarto ángel y quiere decirlo a los suyos, siendo adventistas, le tildan de legalista y alarmista, cuando curiosamente a los adventistas siempre se nos ha tildado de esto, ¿no?, de legalistas y alarmistas, así desde los tiempos de Ellen White. O sea, la historia se repite, pero esta vez aplicada a los propios miembros de la denominación. Realmente sorprende, ¿no? Bueno, pues no ha de sorprendernos, porque ya sabemos que esto es la apostasía omega, forma parte de todo esto. En fin, veremos qué más nos explica. Y desde hace algún tiempo también he estado sintiendo que ya no debía dar los diezmos en la iglesia, pues me parecía que no se estaban ocupando en lo que se debía. A veces lo donaba aún sabiendo que estaba mal. Pero ayer vi su vídeo de las noticias, el cual fue una respuesta a esa preocupación de dónde poner mis diezmos. Soy una persona humilde y gano solo el salario mínimo acá en Colombia, que realmente no es mucho. Pero sí me gustaría contribuir con ese poco, con mis diezmos y ofrendas, para esta obra tan importante que usted hace. Quisiera tener mucho para donar, pero bueno, es muy difícil acá en Colombia. Me gustaría que me pudiera dar un número de cuenta. Por favor, ayúdeme, pues conforme pasaba el tiempo ya no le daba la importancia al diezmo como se debía, por tener esa molestia con mi iglesia local, y entiendo que la perjudicada he sido yo.
Espero su respuesta y me alegra mucho que esté recuperado. Un saludo para Fanny y un abrazo, pues entiendo que ella es de Colombia. Saludos. Bueno, ya se lo comenté en su momento que gracias por el saludo a Fanny, pero no, ella no es de Colombia, es de Honduras. Pero bueno, es igual, lo importante es el detalle, ¿no? Una vez más os decía al principio que había un nexo de comunión entre algunos de los testimonios que íbamos a presentar y era el tema de diezmos. Y ya veis, una persona que se da cuenta que en la iglesia las cosas no van como debieran ser y dar el diezmo allí ya no lo ve lo más sano. Y claro, ese planteamiento queda en la cabeza, ¿qué hacer con esos diezmos? Pero llega un punto en que las personas, cuando se encuentran con esa situación, si no dan el diezmo, empiezan algunos, no todos, a habituarse a no dar diezmo. Y no dar diezmo, ¿qué implica? Pues evidentemente no es falta de recursos a donde se den, eso es una cuestión secundaria, sino caras a la persona que da el diezmo. ¿Sale beneficiada o sale perjudicada si no da el diezmo? Bueno, pues en casos como este, en que hay personas en que quieren dar el diezmo, pero el lugar donde lo daban ya se dan cuenta que ya no es conveniente darlo porque es ayudar a que se vaya contra la palabra de Dios, contra el mensaje final que hay que dar, lo que tienen que hacer, ahora lo digo así, claro, pero ellos no lo saben, es aguantar ese diezmo, retenerlo, guardarlo en su banco o debajo del colchón, yo que sé dónde, hasta que Dios les muestre dónde darlo. Bueno, evidentemente ahora digo esto, pero seguramente lo que digo difícilmente va a servir para alguien. Bueno, quizás sí, alguno esté en esta situación ahora y vea esto y entonces se decida. El caso es que lo importante es orar al Señor, mirar dónde está la verdad, dónde se dice la verdad, dónde se hacen las cosas de verdad, y a partir de allí ser consciente de que el diezmo hay que darlo, porque es un requisito del Señor y es una bendición para la persona que lo da. Esto para el mundo en general es una locura, porque es, no, te están chupando el dinero, es lo que suele pasar. Bueno, pues la gente del mundo no puede entender las cosas espirituales, no podemos esperar que muchos de ellos digan amén, porque no va a ser así normalmente. Bueno, pues una vez más ya sabéis cómo hay que hacerlo. Al final siempre presentamos esa diapositiva amarilla, como os he dicho antes, y si hay alguna duda me podéis escribir a mi email y os lo digo tranquilamente. Y no quiero ir mostrando cada vez que hay un testimonio de este tipo, ¡pam!, sacar la diapositiva enseguida para que donéis, porque no se trata de eso. No se trata de eso, ni mucho menos. Bien, pues que Dios te bendiga, Fanis. Curioso, Fanny da saludo a Fanny, a mi mujer, y ojalá sigas en la fe después de estos 3 años. En fin, ese es mi mayor deseo, porque tristemente, como siempre de decir, hay tantos testimonios de los que leo que después ya no sé nunca nada más de esas personas, y a veces cuando sé de ellos es para cosas realmente desagradables, que ojalá ni las hubiese sabido. Pero es lo que hay. Ojalá ella siga aún en la fe. Bien, pues sigamos, uno más. Buenos días, señor Víctor. Mi nombre es Diego y vivo en Perú. Ya le había enviado algunos mensajes antes, pero de otro correo. Me alegra mucho y le agradezco a Dios que ya se encuentre bien de salud para que siga con esta gran obra como profeta, no con visiones, pero sí como mensajero fiel del Señor. Lamento mucho no haber apoyado con las traducciones de manera constante. Déjeme presentarme correctamente. He cumplido 25 años y prácticamente hasta que vi sus vídeos hace unos 3 años y medio no creía en Dios. Pero gracias al Espíritu Santo no me fue difícil creer que todo lo que usted presentaba a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía de Ellen White es la verdad y nada más que la verdad. Le agradezco muchísimo, ya que me ha ayudado a ser fuerte en las cosas correctas. Aún así siento que me falta aún mucho camino. Actualmente estoy leyendo los libros de Ellen White, Patriarcas y Profetas, y ayer acabé de leer el capítulo 29, el sábado, de El deseado de todas las gentes. Siento que leerlos todos los días es necesario para la lucha diaria contra las tentaciones y las fuerzas demoníacas. Aún no tengo un trabajo, pero si Dios quiere, desde el próximo mes empezaré a trabajar en un proyecto en la universidad. Quisiera enviarle mi parte del diezmo para apoyarlo en la obra y la forma menos compleja sería con PayPal.
aunque al principio no será mucho cada mes. Poco a poco confío en que Dios me ayudará. Bien, os lo decía antes, es que parece hecho adrede, pero no. Se dio así. Son los mensajes que íbamos recibiendo y que, mira por dónde, iban en consonancia con el tema del diezmo. Dejando esto de lado, que desde luego es magnífico ver que una persona que hacía unos 3 años y medio no creía en Dios, era atea, y resulta que mira por dónde, ya lee la Biblia, lee el espíritu de profecía, se da cuenta que debe seguir creciendo en la fe, pero esto es fantástico. Y una vez más, gracias a Dios por el mensaje del cuarto ángel, porque si Él no lo da, muchas personas que eran ateas no se hubiesen convertido al Señor. Y una vez más me planteo, ¿y cuántos ministerios están llegando a personas ateas? ¿Cuántas personas se llegan a reconocer como ateos, a despertar a la verdad y a seguir al Señor con los mensajes que se les dan? ¿Sabéis? Eso me entristece mucho, por otro lado, porque hay muchos ministerios, sean directamente de la denominación o fuera de la denominación, adventistas hablo, que por desgracia solo llegan a creyentes. Sí, solo llegan a creyentes, porque con el mensaje que llegan son capaces de poder, no son capaces, son incapaces de poder llevar a la gente a los pies de Cristo, a personas que no creen en nada. Y eso, desde luego, es para pensar. Y eso es lo que denota que el mensaje del cuarto ángel llegó en un momento preciso de la humanidad en el cual muchas personas ya no creían en Dios para nada y aún ahora muchos no creen. Bueno, pues una vez más, el mensaje se demuestra que es el que toca para verdad presente cuando hay casos así. En fin, por desgracia, eso no pasa en muchos otros lugares, pero gracias a Dios aquí sí. Y eso me alegra como no os podéis llegar ni a imaginar. Ver personas que estaban en cualquier otro tipo de creencia o ateos y que da igual, al final conocen el mensaje y lo aceptan y siguen al Señor. Gloria a Dios. Bueno, continuamos. Mi sueño, si Dios quiere, es bautizarme con usted en España o aquí en Perú, cuando venga algún día. Le pido oración por mi familia, mi madre, mis tías y tíos, primos y primas, mi abuela y mi padre, que no lo veo hace mucho tiempo, ya que se separó de mi mamá. He tratado de presentarles la verdad, pero siento que no tengo apoyo, o tal vez yo no les hablo correctamente. La más cercana que tengo, mi mamá, también ve sus conferencias, pero no se esfuerza en predicar el mensaje o compartir sus conferencias. También lo intenté con algunos amigos cercanos, pero la mayoría son ateos y otros tal vez vieron sus conferencias, pero no se deciden por la verdad. El consejo que le quiero pedir es cómo podría presentarles el mensaje presente teniendo en cuenta que son ateos o prefieren seguir costumbres que no son de Dios. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, ya veis, se quería bautizar y es de Perú. Bueno, si esta persona no se ha bautizado aún, que me escriba, porque ya sabéis que en Perú tenemos al hermano Antonio Fasanando, que puede bautizar, y de hecho ya lo está haciendo, y no solo en Perú, en otros lugares de América. Dicho esto, también, persona que se preocupa por los suyos y pide oración por ellos. Y esto es fantástico, porque de nada sirve la postura que nos cuenta, que en este caso es la de su madre, de que sí, puede haber conferencias, pero ahí se queda, no hace nada para compartir el mensaje con los demás. Bueno, si realmente esto es así, es triste. O quizás necesita su tiempo porque quizás le da vergüenza y llegará un momento en que eso explotará y empezará a dar el mensaje a los demás. No lo sé, pero al menos hay que orar también por esa situación. Y después, mirad, esta misma persona nos dice que, claro, sus amigos más cercanos también son ateos y que no sabe cómo darles el mensaje para que lleguen a poder percibir la verdad. Bueno, pues hay algo que es básico y son dos cosas para las personas ateas. Hay dos cosas que son lo que se ha demostrado con este paso del tiempo que es lo más efectivo para que puedan darse cuenta de las cosas. Una,
profecía. Profecía que se está cumpliendo delante nuestro. Y terminar de decir lo que va a pasar para que cuando vayan viendo cómo acontece, crean. Y después, arqueología bíblica. Sí, con esto, básicamente, ya lo sabéis, acabamos de regresar hace pocos días del viaje a Arabia Saudita, donde hemos podido mostrar todo lo que el hermano Ron Wyatt, o al menos una parte de lo que él ya mostró, y ahora lo hemos mostrado en la actualidad. Y aún hemos encontrado más cosas que también sirven para abrir ojos a muchas personas. Utilizad la arqueología bíblica, utilizad lo que hemos presentado al respecto, lo que nos quieren ocultar, ese famoso tema de hace tantos años ya, pero que sigue abriendo ojos a muchas personas ateas. ¿Y hay algo más que se podría llegar a decir para que los ateos puedan llegar a recapacitar en algo? ¿Sabéis? Es que hay una sección de ateos que no son ateos absolutamente del todo. Quizás no creerán en Dios como tal, pero sí creerán que hay igual un origen de esta vida aquí llevada por extraterrestres, o que aquí surgió todo por evolución, pero gracias también a que hay unos extraterrestres que vienen por aquí polulando, etcétera, etcétera. O bien, sencillamente, que no saben cómo empezó todo, pero que hay extraterrestres que vienen por aquí. Pues, ¿qué temas más buenos los de puertas dimensionales para poder abrir también el entendimiento de quiénes son verdaderamente estos seres? O también la conferencia que presentamos en ECOSI, hace tantos años del fenómeno OVNI. Bueno, pues todo esto sirve para que el mensaje llegue a personas ateas. Y por eso os decía que, por desgracia, hay muchos ministerios que podrán tener mucho bombo y platillo y un gran capital y todo lo que queráis y mucho renombre, pero que son incapaces de poder cumplir con esto, porque ellos estos temas no los tocan, es más, los rechazan. Bueno, pues ya se apañarán con Dios, porque vaya responsabilidad tienen, ¿eh? Pero nosotros que conocemos esto lo hemos de divulgar, y que quien quiera, desde luego, pueda utilizar ese material, compartirlo, y orar por esas personas, y a partir de aquí, que el Espíritu Santo haga todo lo posible por ellas. ¿Y cuántos casos no hemos visto ya de personas que han abierto los ojos y se han convertido con todo esto? ¿Cuántos casos? Pues bien, muchas gracias por este testimonio, que Dios te bendiga, y ya sabes, si aún no te has bautizado y sigues estando por allí, me lo dices por favor y te pongo en contacto con el hermano Antonio Fernando de Perú, o bien entra en nuestra web del Gran Engaño, mira la sección que pone contactos, que sí, que no es para tener relaciones con nadie, sino que es para sencillamente mirar si hay alguien que cree como tú en ese lugar donde estás tú, o próximo lugar a donde es el tuyo, y a partir de allí hablar con esa persona y poderos fortalecer mutuamente, y si hace falta, poder recibir el bautismo. Pues nada, sigamos con el siguiente. Hola, señor Víctor, le cuento. Yo estudié un tiempo con los testigos de Jehová, mis cuñadas lo son. Dejé que hablaran, pues yo desconocía la Biblia totalmente, pero me llené de dudas y empecé a leer Génesis, Éxodo, Mateo, Job, Apocalipsis. Y no le voy a mentir, no he leído todos, pero a mí se me revelaba que Dios y Jesucristo eran sin duda el mismo. Decidí buscar en YouTube a ver si alguien pensaba como yo y lo encontré a usted. Ahora llevo como 2 años escuchándolo. Hace un tiempo decidí buscar textos donde se dijera que Jehová y Jesucristo son el mismo, para mostrarles a mis cuñadas su error. Pero, ¿sabe? Me da un poco de miedo. No entiendo por qué, pero están cegadas y no se dan cuenta. Mi esposo, que estaba muy pegado a la Iglesia Católica, ahora ya cree en lo que le cuento, por medio de lo que he aprendido en sus estudios. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Maranata 2031, Joana. Bien, pues ya ves, Joana, cuando escribió esto, hay que aclarar, ella aquí dice que Jesús y Dios Padre son el mismo. No está queriendo decir de que son exactamente el mismo, sino que forman parte de la deidad. Esto debo aclararlo porque algunos dirán, ah, ¿sí? ¿Son el mismo? No, ¿vale? Quizás no estaba lo suficientemente claro expresado aquí, pero hacía referencia a esto. ¿Y por qué? Sobre todo os lo digo para aclarar el concepto. Los testigos de Jehová tienen a Dios Padre como Dios único y Jesús como un Dios menor, ¿eh? Por tanto, a eso hacía referencia aquí.
Bueno, pues evidentemente hemos mostrado bastantes temas al respecto para dejar en claro que el Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo forman la deidad, la Trinidad, la auténtica, no la católica, y con matices que vale la pena entender. Bueno, pues mira, qué interesante que también su marido, que estaba muy apegado a la Iglesia Católica, se diese cuenta de la verdad. Con lo cual, eso también me alegró y mucho. Pues que Dios os bendiga, Joana, y a partir de aquí, ojalá ya todo el resto de creencias queden claras y ojalá también los que son parientes vuestros que están o estaban con los testigos de Jehová lleguen a comprender la verdad. Que no es fácil, porque ya sabéis que los testigos de Jehová reciben una programación mental enorme que difícilmente se les puede sacar de allí, pero esa labor no es nuestra, esa labor es del Espíritu Santo. A nosotros nos toca decir lo que hay y mostrarles también, como precisamente los testigos de Jehová, su inicio es masonería. Su fundador era masón, con lo cual ya está todo dicho. Y algunos dirán, no, es que los de los adventistas la lengua era masona. No digamos tonterías, porque eso es una tontería absoluta, infundamentada absolutamente en mentira. Con lo cual, las cosas como son. ¿De acuerdo? Pues nada, que Dios os bendiga. Y seguimos con el último de hoy. Soy maestra de una escuelita adventista en Florida y no tengo casi tiempo para nada. Pero las verdades que aprendo, además de pasarlas a mi iglesia, las explico a mis estudiantes. Usted nunca va a imaginarse a cuántas almas estos mensajes están llegando. Quería aprovechar y decirle que antes de conocer su ministerio, Dios había puesto en mi corazón lo de los 6.000 años y pasó mucho tiempo hasta que lo encontré a usted en YouTube. Y desde ese momento he aprendido mucho y no dejo de escucharlo. Gracias por todo el empeño, amor, dedicación que le pone a este ministerio. Su corona va a estar llena de muchas estrellas. Dios lo bendiga, Glenda. Bien, pues Glenda, ya veis, maestra de una escuelita adventista en Florida. Sí, no es una escuela cualquiera, es una escuela adventista. Y ya veis qué testimonio llegó a decir aquí. Vamos a leerlo detenidamente porque hay cosas que hemos de extraer de aquí interesantes. Soy maestra de una escuelita adventista en Florida y no tengo casi tiempo para nada. Fijaos, lo que suele pasar tantas veces en la vida actual. Pero las verdades que aprendo, además de pasarlas a mi iglesia, las explico a mis estudiantes. Ya sabéis lo que suele pasar, ¿no?, cuando esto se da. Cuando una persona de iglesia adventista conoce el mensaje del cuarto ángel, quiere darlo a los de su iglesia, a los de su congregación. Y también, en este caso, como maestra, a sus estudiantes. Y esto puede salir muy bien en algunos casos, y en concreto para algunas personas, pero normalmente ya sabéis lo que suele pasar, El resto se regira y se te acaba estar allí porque te echan. Normalmente funciona así. Pero mirad, era valiente, Estaba dando el mensaje en el lugar que más no lo necesitan, porque son los propios adventistas. Y dice, usted nunca va a imaginarse a cuántas almas estos mensajes están llegando. ¿Sabéis la de personas que me han llegado a decir esto? Y yo sigo pensando, no soy consciente de a cuántas personas llegamos con este mensaje. Pero la verdad es que sigo pensando que por más que lleguemos, es a muy pocos, a muy poquitos, a escasos. Cuando pienso 8.000 millones de personas en este mundo, ¿y cuántos conocen el mensaje del cuarto ángel? ¿Sabéis? Aún me pregunto, yo sé que el Señor lo hará, porque el Espíritu Santo va a trabajar en ello, en la lluvia tardía, totalmente, pero no sé cómo lo hará aún. Sé que cuando surja la ley dominical hará que esto explote totalmente y mucha gente hable, pero ¿quiénes son estos que dicen estas cosas? Pero hasta que no esté en ese momento, me cuesta terminar de imaginarme esa situación. Pero sí, está llegando a muchas personas el mensaje. ¿Cuántos lo están aceptando? Evidentemente, no todos los que les llega. Pero sigo pensando que aún, por desgracia, son muy pocas personas. Y eso me hace decir también que hemos de redoblar esfuerzos para llegar a muchos más. Porque el mensaje tiene que llegar a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y esa responsabilidad no puedo quitármela de encima, porque me creo muy responsable de que ese mensaje llegue a todo el mundo y de hacer todo lo posible para que así sea, con la ayuda de Dios, por supuesto.
Y ojalá todos estemos en ese mismo sentir. Luego dice, quería aprovechar y decirle que antes de conocer su ministerio, Dios había puesto en mi corazón lo de los 6000 años. Y pasó mucho tiempo hasta que lo encontré a usted en YouTube. Qué interesante que ahora aparezca este testimonio aquí, que estamos mostrando, cuando hace tan solo una semana estamos hablando, y recuerdo en la escuela sabática que se estaba presentando, de estos pastores, alguno de mucho renombre, como el señor Bohr, que habla de los 6000 años y que sí, pero no, que no, que no. ¿Entendéis? O sea, que sí, pero no. ¿Entendéis esa expresión? Bueno, pues hay una canción española muy flamenca que decía esto, sí, pero no, que no, que no. ¿Y por qué os pongo esto aquí, esta expresión de esa canción? Porque es una contradicción absoluta. Por un lado dicen que sí, pero luego que no. Porque si llegan a decir que sí, que sí, que sí, tienen que declarar que el 2031 es el año del retorno de Cristo, y no quieren, y no quieren. Y se buscan las excusas más paupérrimas, pésimas y detestables, que son insostenibles, Biblia en mano y con los escritos de la hermana White, y con las cronologías que la hermana White llegó a aceptar. Con lo cual, todos aquellos que siguen diciéndoles amén y les ríen las gracietas que hacen, pues qué triste porque denotan que culturalmente a nivel espiritual están fatal y que siguen a unos guías que los llevan de cabezas a la perdición, que sencillamente tampoco les están advirtiendo que antes de que venga Cristo va a venir Satanás haciéndose pasar por él y que vendrán demonios haciéndose pasar por él antes incluso. ¿Y qué van a hacer? Pues cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, estos sabios, entre comillas, van a arrastrar a muchos a la perdición y ellos los primeros en caer bajo el sofisma de quedarse impresionados por lo que hará Satanás. Y toda la verdad que creían tener aceptada se les irá por tierra. Y esto aún no son conscientes de ello. Ni lo van a ser porque están despreciando el mensaje del cuarto ángel. Y esa carga que tienen encima los va a aplastar, porque es la roca que los va a aplastar. Y es triste, es muy triste. Pero mira por donde personas que ya sabían de los 6000 años, lo tenían en su corazón, como en el caso de Glenda, y mira por dónde pasan los años y se dan cuenta que aquí se estaba hablando ya de ese tema. Y no solo de 6000 años dejándolo así al vuelo, más o menos, a voleo, o es una forma de hablar, no, con inicio y con final. Y eso hay que conocerlo. Y una vez más, a todos aquellos que digáis, no, pero del día y la hora nadie sabe, sino solo el Padre, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, pues una vez más, por favor, antes de citar ese texto, pensad en lo que estáis diciendo, porque si citáis ese texto, estáis diciendo y afirmando que Jesús no es Dios, porque no conoce el momento de su retorno. Entonces lo hacéis, si acaso, un Dios en minúscula, un Dios menor, como los testigos de Jehová. Y eso os debería dar que pensar y reconocer, y si no, ya saber, que ese texto está mal traducido, y que lo que dice el texto es que nadie da a conocer, solo el Padre es el que lo va a decir. Pero esto no quiere decir que no lo sepa Jesús y que no lo sepan los ángeles, sino que solo lo da a conocer el Padre. Mirad qué sencillo, ¿eh? Pues esa verdad les sigue molestando a la mayor parte de adventistas en el mundo y prácticamente a todo el pastorado y dirigencia que tienen. ¿Por qué? Muy fácil. Ellen White lo escribe en prácticamente 4 palabras. En verdad no desean que Cristo vuelva. Y ahora entenderéis por qué hacen planes al año 2035, en el 2050, en el no sé qué, haremos esto, haremos lo otro. No haréis nada. Si de no aceptar el mensaje estaréis difuntos por 1000 años y luego encima vais a resucitar para perderos. Y eternamente. Qué triste, qué triste. En fin, que como siempre hemos de decir, el Padre solo va a anunciar el día y la hora, el mes y el año ya se sabe. Y cualquiera puede verlo, porque lo hemos mostrado y demostrado. Y aquí nunca decimos nada si no se puede demostrar. A partir de esto,
una vez más, que cada uno elija si quiere aceptar y buscar la verdad a fondo para reconocerla, o sencillamente se prefiere columpiar en lo que dicen los superiores, o porque ellos han leído esto y lo otro y resulta que son citas de lenguaje sacadas de contexto, que no saben ni en verdad a qué hacía referencia. Y todo eso lo hemos mostrado y demostrado, repito. Y estoy muy feliz de que personas como Glenda, adventistas, hayan reconocido esa verdad y la hayan compartido. En fin, bueno, dice que al final, gracias por todo el empeño, amor y dedicación que le pone a este ministerio. Bueno, porque Dios quiere que lo haga y así lo siento que he de hacer. Y si no hiciera eso, yo no podría estar tranquilo. Valdría más que no existiera. Y sé que no soy el único que está en ese empeño. Aquí somos muchos, gracias a Dios. Y en otros lugares también. Y luego su corona va a estar llena de muchas estrellitas. Bueno, ¿sabéis la verdad? Eso no lo pienso nunca. Yo lo que pienso es que mi corona, como dice el texto, va a ser arrojada a los pies de Cristo y yo mismo lo haré. Porque la gloria es de Él. Nosotros, ¿qué somos? Unos minundis. Bueno, pues eso, no somos nadie. ¿Y qué? ¿Y qué? La gloria es de Dios. La salvación va a ser para muchos y eso nos tiene que hacer feliz. Ser primero salvos nosotros y ver a muchos de los nuestros, ojalá todos, y tantos más en el mundo que van a ser salvos. Con eso nos hemos de contentar y dar gracias a Dios por la eternidad, solo faltaba. Pues Glenda, que Dios te bendiga, y no solo a ti, sino a todos aquellos que estáis, porque Dios os ha llevado al mensaje del cuarto ángel, lo habéis aceptado, lo estáis compartiendo. Y juntos decimos, Maranata 2031. Dios os bendiga.